Nuevamente, buenas noches con todos los presentes. Como ya me presentaron, mi nombre es Elena Baltodano, soy médico auditor, actualmente laborando en la Superintendencia Nacional de Salud. Y bien, el tema que vamos a tratar el día de hoy es auditoría en seguros públicos. Para esta oportunidad nos vamos a centrar especialmente en la auditoría médica en el SIS. Debido a que lo que corresponde a la auditoría en salud, la norma está enfocada básicamente en los temas de auditoría de la calidad que contempla ya la norma del MINSA. Es muy similar a la norma del MINSA y eso ya ha sido tratado previamente por el doctor Morillo en un módulo anterior. Por ello es que nos vamos a centrar para la presentación de hoy en la auditoría médica en el SIS. Porque cuando Dina Boluarte juramentó como la presidenta de... ¿Pueden silenciar el micrófono, por favor? Que hay un ruido en el fondo. Luego, de todas las demandas, dijo que podía cambiarse de repente para abril de 2024 y posteriormente... ¿Podrían apoyarme para silenciar ese micrófono, por favor, para poder continuar? En las máximas autoridades electorales de nuestro país, sí se podría adelantar hasta diciembre del 2023. Pero hay que señalar que el requerimiento y la posición de algunas de las organizaciones que están manifestándose a nivel nacional señalan que lo que quieren es elecciones y ya. A ver, un momento, vamos para silenciar el celular. Mamá va a escuchar su reunión en el celular. ¿En el celular vas a escuchar? Ponte a jugar nomás, mamá. Muy bien, vamos a continuar. En la presentación de hoy, al final de la exposición, vamos a dar un espacio para las preguntas respecto a este punto. Así que cualquier consulta que tengan, la pueden ir, apuntar y luego ya la hacen presente al término de la exposición. El SIS nace a partir del seguro materno infantil y el seguro escolar en el periodo de 1997 a 2001. Este fue el primer paso que se dio para lo que es el aseguramiento en salud, que actualmente ya estamos hablando del aseguramiento universal en salud. Inicialmente, en el año 2001, se forma una unidad de seguro integral de salud mediante una resolución suprema, la resolución 445/2001. De acá en adelante, ya empezamos a hablar del seguro integral de salud, que poco a poco fue ampliando su cobertura poblacional. Inicialmente nace para cubrir a los infantes, a los niños y a los escolares. En el año 2002, mediante la ley 27657, que es la ley del Ministerio de Salud, esta entidad se convierte en un organismo público descentralizado, dependiente del MINSA, pero con cierta independencia administrativa y financiera. Y en el año 2008, mediante Decreto Supremo número 003/2008, se convierte en un organismo público ejecutor. Entonces, esta es una institución pública que tiene autonomía, si bien es cierto, depende del MINSA, pero tiene una autonomía administrativa y financiera que le permite brindar cobertura a las atenciones de salud que necesitan las personas que están cubiertas o que cuentan con la cobertura de este seguro. Su enfoque es básicamente a la población pobre o la población de pobreza extrema. Ya en el año 2009, gracias a la Ley Marco de Aseguramiento Universal en Salud, ya empezamos a hablar de aseguramiento universal y a partir de aquí el SIS ve fortalecidas sus competencias, sus funciones y los marcos de cobertura.
En esta ley, en la ley 29344, se establecen parámetros respecto al CIS, a su funcionamiento, a las coberturas, a los diferentes planes de salud que son cubiertos no solo por el CIS, sino también por otras instituciones públicas o privadas, que son las llamadas IAFAS o instituciones aseguradoras del financiamiento de salud. Poco después de la publicación de la Ley Marco de Aseguramiento en Salud, se publica el reglamento de esta ley. Y con ello, en el año 2010, la Resolución Jefatural 134-2010 del CIS, donde establece las coberturas extraordinarias de enfermedades para el régimen subsidiario. Dentro del seguro integral en salud, esta Ley Marco y su reglamento nos habla de diferentes regímenes de financiamiento, de cobertura. Recordemos que este seguro está dirigido a la población pobre y de extrema pobreza. Es población muy vulnerable económicamente y muy vulnerable ante la aparición de alguna enfermedad. Para esta población vulnerable se crea el régimen subsidiado, que es un régimen mediante el cual el asegurado no paga nada, no paga no pagó una prima mensual, como tampoco paga nada durante la atención, a fin de que esta población tenga protección ante enfermedades que pueden afectarles no solamente en el aspecto de su salud, sino también en el aspecto económico, en el aspecto social. Entonces, a partir del 2010 se crea estos regímenes y en esta norma, en el Decreto Supremo 008-2010 y en la Ley de Aseguramiento nos habla de un PEAS, de un Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. A partir de aquí es que se establece y se determina los planes en salud a los cuales tienen derecho los pobladores del país. Y esta resolución jefatural número 134-2010 nos habla de una cobertura extraordinaria de atenciones, es decir, una cobertura por encima de este plan original, de este PEAS. Posteriormente, en el año 2011, sale una nueva norma que ya regula la cobertura de prestaciones del régimen semicontributivo. Así como hablábamos de un régimen subsidiado, que es totalmente gratuito para la población más vulnerable, también hay un régimen semicontributivo. Es un régimen mediante el cual la persona que va a asegurarse, que va a afiliarse, paga un pequeño monto de dinero que le va a permitir tener derecho a la cobertura. Es un monto mensual que va a pagar esta persona para poder estar afiliado al régimen semicontributivo. Esto fue regulado con este RJ, la 014-2011. Y en el año 2012, es publicada la resolución jefatural 197-2012, que nos regula la cobertura prestacional del régimen subsidiario. Más adelante, año 2013, 2012, van a aparecer algunos decretos legislativos que tienen que ver básicamente con la reforma en salud. Dentro de estos decretos legislativos salen diferentes normas. Tenemos, por ejemplo, el decreto legislativo 1158, que fortalece las funciones de su salud. Tenemos el decreto legislativo 1161, que es la ley de organización y funciones del Ministerio de Salud. Tenemos el decreto legislativo 1163, que también fortalece al Seguro Integral de Salud. Y el decreto legislativo 1164, que establece la extensión de cobertura poblacional para gestantes y menores de 5 años. Es decir, que gracias a estas leyes, a estas normas, los decretos legislativos son normas que tienen un rango de ley. Gracias a estas normas, todo este sistema de aseguramiento en salud se ve fortalecido, porque le permite a este sistema que que exista un asegurador para el aseguramiento universal, que es el CIS, y otras aseguradoras,
existe un fortalecimiento de las funciones del MINSA, establece las funciones para un supervisor, que es su salud, y amplía las coberturas a gestantes y a menores de 5 años. La Ley Marco de Aseguramiento en Salud nos habla de una implementación progresiva. Entonces, esta cobertura poblacional a las personas pobres y de extrema pobreza, inicialmente empezó en un régimen territorial pequeño, pero esto se ha ido expandiendo. Actualmente ya está abarcando a la totalidad de nuestro país. Los actores del aseguramiento universal en salud, como ya habíamos mencionado, son primero el Ministerio de Salud. El Ministerio de Salud es el órgano rector de todo el sector salud. El Ministerio de Salud es quien nos da las bases, las políticas públicas, las leyes, perdón, nos da las políticas públicas, nos da los reglamentos que permiten al sector salud funcionar y trabajar enfocados en un solo objetivo, que es mejorar la salud de la población. Por debajo del ente rector viene su salud, que es un organismo regulador y supervisor. Tiene funciones de supervisión sobre todo lo que es el sector asegurador, sobre todo a las IAFAs o instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud, y sobre todas las IPRES, que son las instituciones prestadoras de servicios en salud. Pero su salud también tiene un rol regulador, específicamente en materias de IAFAs, en materias de instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. Entonces tenemos el rector, tenemos al organismo supervisor, y luego vienen las IAFAs, que son aquellas instituciones que van a encargarse de dar la cobertura y el soporte económico a las prestaciones de salud que van a recibir los asegurados que están incluidos en este sistema de aseguramiento en salud. El SIS, que es el Seguro Integral de Salud, que está enfocado a la población pobre y de extrema pobreza, está a cargo del régimen subsidiado y el régimen semicontributivo. El régimen subsidiado es dirigido a la población que no tiene dinero, que es mediante una clasificación de su situación económica, se determina que pertenece a este grupo poblacional que es pobre o de extrema pobreza y es afiliado a este régimen subsidiado. En el régimen semicontributivo pueden entrar independientes, los MIPES u otro tipo de población que ya va a aportar un determinado monto de dinero mensual para que pueda tener derecho a una atención. Estos dos regímenes son los que están incluidos en el Seguro Integral de Salud. Luego tenemos a eSalud. eSalud, que ya viene desde el año 1997, gracias a la Ley de Modernización de la Seguridad Social, tiene el régimen contributivo. Es totalmente contributivo. En eSalud, quien contribuye es la entidad empleadora. El empleador que contrata al trabajador en planilla o al trabajador dependiente va a dar un determinado monto a eSalud, que es en función a la planilla de trabajadores que laboran para esa empresa empleadora, a esa entidad empleadora. Y asimismo también brinda un aseguramiento a aquellas personas independientes. Luego tenemos los seguros de las Fuerzas Armadas y Policiales, que están específicamente dirigidos a la población de trabajadores, de policías, de trabajadores del ejército, personal de la Marina, personal de la FAP, y también a sus derechohabientes, esto es a sus familiares directos. En el caso de salud, también
La cobertura es al asegurado, al trabajador y a sus derechohabientes. Los derechohabientes son el cónyuge y los hijos menores de 18 años o hijos mayores de 18 años con discapacidad severa. Y otro actor, otra institución administradora de fondos de aseguramiento en salud son las IAFAS privadas. Las IAFAS privadas son las empresas aseguradoras privadas, que también existen varios tipos de IAFAS privadas. Tenemos las EPS, que son las entidades prestadoras de salud. Por ejemplo, tenemos RIMAC EPS, MAFRE EPS, Pacífico EPS, que son un grupo de IAFAS que ofertan cobertura a aquellos trabajadores de salud, trabajadores adscritos al régimen contributivo de salud, pero que desean tener cobertura privada y por ello un porcentaje de su aporte se va a la EPS. Tenemos también las aseguradoras privadas tradicionales, que son, por ejemplo, Pacífico Seguros, RIMAC Seguros, MAFRE Seguros, y entre otros. Estas aseguradoras privadas ofertan planes de aseguramiento a las personas que desean afiliarse a un seguro privado. Y todas estas IAFAS privadas forman parte del régimen contributivo. Aparte de las EPS, las aseguradoras privadas, hay otras IAFAS privadas más. Hay otros tipos de IAFAS privadas. Por ejemplo, las prepagadas, que son las clínicas que tienen su propio seguro, los autoseguros, entre otros. Toda esta base es el grupo de instituciones administradoras de fondos de aseguramiento en salud. El mayor porcentaje de población con cobertura está incluida en el SIS, en el Seguro Integral de Salud, seguido por eSalud, luego vienen las Fuerzas Armadas y Policiales, y finalmente las IAFAS privadas. Luego de ello tenemos a las instituciones prestadoras de servicios de salud. Este actor es un actor muy importante, está conformado por todos los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo del sector salud. Establecimientos de salud son, por ejemplo, los consultorios médicos, los policlínicos, los hospitales, las clínicas, los puestos de salud, los centros de salud, todos ellos son establecimientos de salud. Los servicios médicos de apoyo son establecimientos que ofertan, por ejemplo, diagnóstico por imágenes, ofertan tomografía, que ofertan rayos X, que se dedican solamente a eso, solamente a ofertar servicios de apoyo. Tenemos los de diagnóstico por imágenes, tenemos los de laboratorio, tenemos hemodiálisis, ambulancias, servicios de transporte asistido, entre otros. Es un amplio grupo de establecimientos que están incluidos en los servicios médicos de apoyo. Pueden ser establecimientos del MINSA, establecimientos de los gobiernos regionales, los mismos establecimientos de salud también, los establecimientos privados, de las Fuerzas Armadas, los de la Solidaridad, todos ellos pueden ser IPRES, siempre y cuando oferten servicios de salud a la población. Y finalmente, el actor principal son los asegurados, que es la población que se va a ver beneficiada de la prestación de los servicios de salud y del aseguramiento en salud. Muy bien, ahora, como nosotros podemos ver, nuestro sector salud, nuestro sistema de salud es un sistema fraccionado. Es un sistema que está conformado por varios actores que son de diferentes sectores. Tenemos del SIS, de salud, privados, Fuerzas Armadas, tenemos establecimientos del MINSA, de los gobiernos regionales, los establecimientos de salud. Es un sistema muy fraccionado. Es por ello que se ve necesario crear la figura del intercambio prestacional. Actualmente el intercambio prestacional se puede dar entre las IAFAS públicas. Las IAFAS privadas fueron consideradas en el marco del COVID, pero para lo que no es COVID, para las
prestaciones de salud que no están incluidas en el marco de COVID, solamente hablamos que existe intercambio prestacional en el sector público. Esto nos permite que el intercambio prestacional nos permite que los asegurados de e-salud que viven en zonas donde no existen establecimientos de e-salud que tienen la oferta que necesitan los asegurados, puedan atenderse en establecimientos del MINSA o de los gobiernos regionales. Igualmente, si existe, por ejemplo, una región o un lugar donde e-salud tiene un establecimiento con mayor complejidad y el gobierno regional o el MINSA no tiene un establecimiento que pueda suplir las necesidades de la población, si existe un convenio de intercambio prestacional, puede este paciente que está afiliado al CIS atenderse en e-salud. Nos permite intercambiar entonces entre el afiliado al CIS para que pueda atenderse en establecimientos de salud y un afiliado de salud para que pueda atenderse en establecimientos del MINSA y gobiernos regionales. Pero para que se dé el intercambio prestacional, tiene que existir un convenio firmado, un convenio marco firmado entre el CIS y e-salud, o perdón, entre el MINSA y e-salud, o entre el gobierno regional y e-salud, o por ejemplo, un convenio marco firmado entre las Fuerzas Armadas y e-salud, o según cómo se vaya a dar el caso de este intercambio prestacional. Pero solamente pueden participar IAFAs públicas para las prestaciones que no son. Gracias a la existencia de estos regímenes de aseguramiento, del régimen subsidiado, del régimen contributivo, es que van a existir diferentes modalidades de pago. Estas modalidades de pago se refiere a cómo es que la IAFAS le va a pagar a la IPRES para una determinada atención. Por ejemplo, yo soy afiliada al CIS y me voy a atender a un hospital del MINSA. Entonces, el CIS con el MINSA han establecido mecanismos para que el CIS le pague al MINSA por mi atención. Esa es una modalidad de pago. Existen diferentes modalidades de pago. Estas modalidades de pago pueden ser, la más frecuente es la de pago por servicio. Es decir, yo voy, me atiendo, hago un gasto X y le mandan una factura al CIS con ese gasto X. Esa es una modalidad muy común, pero que actualmente en el marco del aseguramiento público del CIS no se da. Se han establecido nuevas modalidades de pago que son más eficientes. ¿Cuáles son estas modalidades de pago? Son los convenios de cápita y los convenios de preliquidación. Convenio de cápita para el primer nivel y de preliquidación para el segundo y tercer nivel. ¿Por qué es que se han establecido estas modalidades de pago? Debido a que en lo que es el primer nivel, el pago la atención que da el primer nivel es a nivel poblacional. Por ejemplo, tenemos un establecimiento de salud que tiene una población asignada. Ese establecimiento de salud va a hacer atenciones de salud directas, recuperativas, por ejemplo, una consulta médica o una consulta odontológica, una consulta obstétrica, que son atenciones recuperativas o también algunas preventivas, pero son atenciones que se dan directamente a un paciente. Pero también hacen intervenciones poblacionales, hacen visitas de campo, actividades extramurales, que ya tienen un impacto a nivel poblacional. Es por ello que para el pago de las prestaciones a nivel
a este primer nivel es de un convenio cápita que incluye la determinación de la población que se va a ver beneficiada, y en función a esta población se va a realizar el pago de la prestación. Esto lo vamos a ver más adelante. Segundo y tercer nivel es el convenio de preliquidación, que tiene que ver básicamente con una preliquidación de las atenciones que se van a dar por determinado procedimiento o patología. Y bien, como vemos también, dentro del régimen subsidiado, para lo que es las atenciones o los pacientes cubiertos por el SIS, están las IPRES que forman parte de los gobiernos regionales. ¿Cuáles son estas IPRES? Por ejemplo, Tacna tiene sus hospitales y clínicas que dependen del gobierno regional. Esas son las IPRES del gobierno regional de Tacna. Luego tenemos Tumbes, tiene sus establecimientos de salud que dependen del gobierno regional. Esas son los establecimientos de salud de Tumbes. Y luego tenemos las IPRES públicas que dependen de Lima que dependen básicamente actualmente se llaman DIRIS, de las DIRIS de Lima Metropolitana. ¿Cuáles son las IPRES públicas que dependen de las DIRIS? Por ejemplo, tenemos el Hospital Loaiza, que depende de la DIRIS Lima Centro. Todas estas IPRES, o tenemos por ejemplo el Hospital de Villa El Salvador, que depende de la DIRIS Lima Sur, o tenemos el Centro de Salud de Chorrillos, que depende de la DIRIS Lima Sur. Pueden ser establecimientos de segundo o tercer nivel, o pueden ser establecimientos de primer nivel, pero dependen de una DIRIS. Están dentro de Lima Metropolitana, dependen de una DIRIS, y esta DIRIS a su vez depende del MINSA, a diferencia de los gobiernos regionales que dependen directamente del gobierno regional. Económicamente, estos establecimientos dependen del gobierno regional, y en el caso de las IPRES de Lima Metropolitana, dependen de las DIRIS, quien a su vez depende del MINSA. Esto es importante entender por qué cuando el SIS decide cómo va a pagar a estos establecimientos del gobierno regional o de Lima Metropolitana, tiene que suscribir convenios. El SIS va a suscribir un convenio. En el caso de los hospitales de Lima Metropolitana, lo suscribe directamente con el hospital, o los puede suscribir con las DIRIS. En el caso de los gobiernos regionales, tiene que suscribir un convenio con cada gobierno regional, y en ese convenio se establecen las modalidades de pago y los mecanismos de pago para estos pacientes que se van a atender mediante el régimen subsidiado. Este es un mecanismo muy diferente a lo que existe en eSalud, porque en eSalud están todos articulados, es decir, todos los... eSalud tiene entremezcladas las funciones de aseguramiento con las funciones de prestación. En cambio, en el caso del SIS, el prestador son los establecimientos de salud y el asegurador es el SIS. Pueden haber también convenios, por ejemplo, entre el SIS y las IPRES de CISOL, que son mixtas, pero en el caso de las IPRES privadas, los convenios actualmente se dan básicamente, cuando hablamos de intercambio prestacional, los convenios se dan básicamente en el caso para lo que es prestaciones COVID, o en su defecto también se puede dar entre IPRES públicas, entre una IPRES del Lima Metropolitana, una IPRES del gobierno regional, con una IPRES privada para las prestaciones, por ejemplo, de hemodiálisis o las prestaciones más complejas que en algunos casos no cuentan. Pero básicamente se dan estos convenios entre IPRES. Entonces, cuando hablábamos de la modalidad de pago del Seguro Integral de Salud, estábamos hablando del pago per cápita, porque hablamos de cobertura a nivel poblacional. Actualmente, la cobertura a nivel nacional, este reporte es de enero del 2022, es del 98.96% de cobertura de aseguramiento en salud. Prácticamente ya hemos llegado al 100% de población. Estamos muy cerquita de llegar al 100% de población asegurada. El 69.5% es asegurado al SIS. El 29.3% asegurado a salud, que son básicamente trabajadores
en planilla o dependientes, el 2.7% de las EPS, el 1.8% de Fuerzas Armadas y el resto están en otro tipo de seguros. Acá vemos la cantidad, la distribución de afiliados según tipo de plan. Como habíamos mencionado, acá hay varios tipos de IAFAS. A nivel del aseguramiento público, tenemos al CISE, Salud y las Fuerzas Armadas, que forman, que incluyen el mayor porcentaje de asegurados. Luego vienen EPS prepagas y autoseguros. EPS ya les había mencionado, son personas que tienen ese seguro de salud, pero que desean contar con aseguramiento privado, y una parte un porcentaje de sus aportes se va a la EPS y tienen derecho a cobertura privada, pagando una prima adicional. Las prepagadas son las IPRES que tienen su propio seguro, que tienen su propia IAFAS. Por ejemplo, Oncosalud es una prepagada. Del grupo de prepagadas, la que tiene más asegurados es justamente Oncosalud. Y luego son los autoseguros, que son, por ejemplo, los trabajadores del Banco Central de Reserva tienen su autoseguro, ellos han formado su propio seguro, es un seguro privado porque es formado por los trabajadores, no por el BCR. O en el caso de algunos autoseguros puede ser autoseguro público también, cuando es formado por la misma institución pública. En esta distribución de cantidad de afiliados, justamente nos permite ver que existen diferentes tipos de planes. Hablábamos del plan esencial en aseguramiento en salud hace un momento. Este plan esencial es el PEAS. La norma nos dice que todo asegurado, toda IAFAS, tiene la obligación de brindar cobertura PEAS. Es lo mínimo que debe brindar en su cobertura. Entonces, por ejemplo, la EPS está obligada a brindar coberturas PEAS. Igual que el CIS, igual que salud. Pero va a haber algunos casos en que solamente tienen cobertura de PEAS. Por encima del PEAS, por encima del plan esencial en aseguramiento en salud, está el plan complementario. El plan complementario está conformado por todas las prestaciones que no forman parte del PEAS, por prestaciones por encima del PEAS. Entonces, cuando veamos PEAS y complementario, significa que tiene cobertura de todas las prestaciones, tanto lo que está dentro del plan esencial como lo que está por fuera de él. Por ejemplo, los asegurados a salud, todos tienen, en su gran mayoría, tienen derecho a cobertura de PEAS y complementario. En los asegurados al CIS, igual, PEAS y complementario. Pero sí existen algunos asegurados al CIS que tienen derecho solo a cobertura PEAS, que son aquellos asegurados que no cuenten con ningún tipo de seguro de salud, pero que de repente no se han afiliado o no pertenecen a este grupo de extrema pobreza. Estas personas que no se han afiliado, no cuentan con ningún seguro de salud, tienen derecho a la atención de solo PEAS. Y este grupo está conformado por 3.269.858 personas. Solamente derecho a PEAS. Vemos también plan específico. ¿Quiénes son los que tienen su plan específico? Por ejemplo, el salud, en su mayoría es un plan específico, que está conformado principalmente por PEAS complementario y un poco más. Es un plan específico. ¿Por qué es un plan específico? Porque tiene su ley específica de formación. Para el caso de salud, tiene su ley específica, por eso se llama plan específico de salud. La cobertura de este plan es por encima de PEAS y complementario. Para los casos de Fuerzas Armadas y Policiales también tienen su plan específico, que está por encima de PEAS también, y tiene hasta más también del complementario, especialmente en las de las Fuerzas Armadas. Luego tenemos el SSTR, que es el Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, que es un plan también de ley que es muy especial, que solamente contempla las prestaciones asociadas a los trabajos de riesgo, y están acá algunos afiliados en salud y otros en las EPS. En algunos casos pueden haber también asegurados que tienen cobertura de solo complementario.
Especialmente se da en aquellos que están en las prepagadas. Puede haber algunos de las prepagadas que tienen cobertura de solo complementario, o en los autoseguros, porque la mayor parte de personas que están cubiertas por los seguros prepagados o autoseguros, ya tienen un seguro adicional, y este es como una especie de complemento. Por ejemplo, se aseguran a Oncosalud, y como están asegurados a Oncosalud, tienen derecho a cobertura solamente oncológica. Por eso es que es solamente un plan complementario, un plan adicional. No tienen la cobertura, no tienen derecho a cubrir las demás atenciones. Este caso de los planes complementarios es un caso muy especial, ya que solamente incluye prestaciones diferentes al PEAS y son para patologías específicas. Bien, entonces, como vemos aquí, hay diferentes regímenes de aseguramiento, diferentes planes. Nos vamos pero para efectos de esta presentación, nos vamos a centrar más en PEAS y complementario, que es lo que está cubriendo el SIS actualmente. Actualmente, para poder comunicarse con el SIS, tienen diferentes canales de atención que se puede realizar por teléfono, central telefónica, correo o redes sociales. Muy bien, ahora vamos a hablar de los regímenes de financiamiento. El Sistema Nacional de Salud se puede financiar de diferentes maneras. Por ejemplo, hablamos de los recursos ordinarios del presupuesto de gobiernos regionales. Hace un momento estábamos mencionando de que los establecimientos que están en las regiones, que dependen de los gobiernos regionales, van a depender directamente de los gobiernos regionales. Eso significa que el gobierno regional le va a dar dinero a la DIRESA y la DIRESA le va a dar dinero a estos establecimientos. Entonces, el dinero lo da el gobierno regional. Esta fuente de financiamiento de recursos ordinarios que da el gobierno regional va a financiar una parte de las prestaciones, va a financiar los gastos fijos de las prestaciones, es decir, los gastos fijos son el pago de personal, el pago de los servicios, aquellos gastos que no van a cambiar independientemente de las atenciones. Eso va a ser cubierto por los recursos ordinarios. Otra fuente de financiamiento, en el caso de los establecimientos de las Fuerzas Armadas y policiales, son los recursos ordinarios del presupuesto de las Fuerzas Armadas. Luego vienen los recursos por donaciones y transferencias del SIS a los establecimientos de salud. Hablábamos hace un momento que en el caso de los gobiernos regionales, el presupuesto que le da el gobierno regional a los establecimientos de salud va a cubrir los gastos fijos. El resto de gastos, que es el gasto variable, lo va a cubrir el SIS. El SIS se va a encargar de pagar, por ejemplo, los medicamentos, los exámenes, el papel que utilizan para las historias clínicas, los lapiceros que utilizan para escribir la historia clínica, los procedimientos adicionales. Estos gastos que no son fijos, los gastos variables, son los que va a cubrir el SIS, los que va a pagar el SIS. Entonces, un establecimiento de salud del MINSA o de los gobiernos regionales va a tener estas dos fuentes de financiamiento. Los recursos ordinarios que vienen del gobierno regional para cubrir gastos fijos y los recursos que vienen del SIS por una fuente que se llama donaciones y transferencias para cubrir los gastos variables ocasionados por la atención de los pacientes que están adscritos al régimen subsidiado, semicontributivo y NRUS. Otra fuente de financiamiento son los recursos ordinarios del Ministerio de Salud. Estos recursos ordinarios van a los establecimientos que dependen directamente del Ministerio de Salud, que son los de Lima Metropolitana. En el caso del aseguramiento privado, otra fuente de financiamiento son los pagos de primas y los copagos que pagan los asegurados. Los aportes en el caso de salud son los aportes de los empleadores a salud. Y si está afiliado a la EPS, también va una parte del dinero de los aportes de los empleadores. Recursos directamente recaudados en establecimientos públicos. Esto se refiere al dinero que puede recabar el establecimiento cobrando directamente al usuario. Por ejemplo, va una persona que no tiene seguro de salud o que tiene un seguro de salud privado y desea atenderse en el hospital.
Esta persona, por no estar afiliada al CIS, no tiene derecho a tener cobertura de la atención, pero puede ser atendida pagando de su bolsillo. Lo que paga se convierte en un recurso directamente recaudado. En el caso de clínicas privadas, también puede haber pacientes particulares que van a atenderse. Lo que paga se llama pago directo de bolsillo, que es una fuente de financiamiento. O también mediante compra directa en farmacias con gastos de bolsillo. Entonces vemos diferentes regímenes de financiamiento que participan quienes, los gobiernos regionales, el MINSA, las Fuerzas Armadas para lo que es recursos ordinarios, el CIS para pagar los gastos variables, los aportes de los asegurados que van a salud y a las EPS, las primas que van a las aseguradoras privadas y lo que es el pago directo para lo que es las clínicas y las farmacias. En caso de Sweater. Chompa sweater. Muy bien. Para el pago de las prestaciones en salud a nivel poblacional, esto se realiza gracias a los convenios. Como habíamos mencionado, los convenios que son firmados en el marco del aseguramiento público del CIS son suscritos entre el CIS y los gobiernos regionales, en el caso de los establecimientos de salud que no están en Lima Metropolitana, que forman parte de un gobierno regional, y en el caso de los establecimientos de salud de Lima Metropolitana, son suscritos, en caso de hospitales, por el CIS directamente con el hospital, y en el caso de establecimientos de centros de salud de primer nivel, por el CIS y las DIRIS. Pero siempre para garantizar el pago existe un convenio firmado. En este convenio se van a establecer las características de este pago capitado. Este pago capitado es un pago poblacional. Es en función a la población que se va a ver beneficiada y que reside en ese determinado sector. Es un pago prospectivo. ¿Qué significa que es un pago prospectivo? Que es antes de que se dé la prestación. Tiene que ver con, está enfocado en fortalecer las prestaciones preventivas priorizadas por el MINSA. Como habíamos dicho, el MINSA como ente rector establece las políticas públicas y al establecer las políticas públicas determina cuáles son las atenciones preventivas que tienen que ser brindadas a la población para cumplir con determinadas metas. Entonces, este pago es calculado en función a estas metas que tienen que alcanzar y en función a la población. Pero adicionalmente puede haber un ajuste para el financiamiento del pago según cada región, según la particularidad de cada región. Por ejemplo, tenemos ciertos factores que pueden permitir que se ajuste este pago que va a recibir el establecimiento. En función al índice de desarrollo humano, a la dispersión. La dispersión puede encarecer la prestación preventiva, si está en zona de frontera, si está en el BRAIN, en el DATEN, también en función a los índices inflacionarios. Este componente del cápita es un componente poblacional, que está compuesto por un tramo fijo. Este tramo fijo, al momento de determinar el cápita, va a partir de la evaluación del desempeño. O sea, se va a establecer un determinado porcentaje del monto que va a recibir el establecimiento de salud en función a la evaluación de desempeño que tenga este establecimiento. El porcentaje del monto es determinado en el convenio. Puede variar de región a región. Luego viene el tramo variable que tiene que ver con el cumplimiento de ciertas metas de ciertos indicadores. Allí va a establecerse qué porcentaje del monto va a formar parte del tramo variable. Esto está determinado en el convenio. Luego viene el incentivo. Este incentivo tiene que ver con el cumplimiento de estas prestaciones preventivas priorizadas según un porcentaje que haya obtenido la región o el establecimiento por encima de la meta establecida. Esto va a determinar un factor para multiplicarlo, que va a ser multiplicado
este valor va a ser multiplicado por un factor y se va a sumar a estos montos ya determinados. Todos estos montos, estos porcentajes, estos factores van a ser incluidos en el convenio suscrito. Entonces decíamos un tramo fijo que tiene que ver con evaluación del desempeño, un tramo variable que tiene que ver con el cumplimiento de indicadores y un incentivo que tiene que ver con el porcentaje por encima a lo que se espera que tanto ha conseguido del cumplimiento de metas por encima de lo que se espera para esa región. Los indicadores que están actualmente vigentes para las prestaciones para el cápita han sido determinados en el 2015. Como vemos aquí, la mayor parte son prestaciones poblacionales, que tienen que ver con prestaciones preventivas, de aquellas patologías determinadas como de necesidad pública importante. Por ejemplo, tenemos control prenatal, anemia, tenemos el número reproductiva, crecimiento y desarrollo, atenciones preventivas en salud, el número 5, 6 y 7 son de anemia también, atenciones preventivas en anemia, el 8 también es de anemia. Luego tenemos el 9 que tiene que ver con tamizajes nutricionales y de agudeza visual con los afiliados a Caliwarma. Tratamiento de tuberculosis, tamizajes en diabetes y hipertensión, despistaje de cuello uterino, problemas en salud mental y niños afiliados antes de los 30 días. Son los indicadores prestacionales que son evaluados al finalizar el año para poder determinar estos tramos variables que van a ser recibidos por el establecimiento de salud. Al momento de que el CIS le hace la transferencia del dinero para garantizar la cobertura de la atención de estos pacientes. Muy bien, ¿hasta acá hay alguna pregunta? Para luego pasar a los procesos, a los demás procesos. Buenas noches, doctora. Sí, le escucho. Una consulta. En caso, por ejemplo, en el CIS, cuando son estudiantes y trabajan ellos, el CIS ahí, ellos como estudiantes, ¿tienen que pagar una cuota, algo? Va a depender específicamente de si es considerado población pobre o no pobre. Si está considerado dentro del grupo poblacional de pobreza o extrema pobreza, va a estar afiliado al régimen no contributivo, al régimen subsidiado. Ese régimen subsidiado, si esa persona, independientemente de su edad, del trabajo, de si es estudiante, del trabajo que realiza, tiene esa condición de pobreza o de extrema pobreza, va a tener derecho al régimen subsidiado y no va a pagar. Esta determinación de la condición de pobreza o extrema pobreza está determinada por el CISFO, que es un sistema de focalización de hogares que tiene que ver básicamente con el nivel de pobreza que determinada zonificación, o sea, zona urbana o rural o marginal, ha sido establecida en este sistema de focalización de hogares. Este sistema depende del MIDIS y es alimentado por las municipalidades. Entonces, si forma parte de estos grupos poblacionales de pobreza, pobreza extrema, y hay algunos grupos especiales, adicionales también, que tienen derecho, por ejemplo, poblaciones dispersas, tienen derecho a pertenecer al régimen subsidiado, y hay algunas otras poblaciones especiales más, que también tienen derecho a pertenecer al régimen subsidiado, por ejemplo, bomberos, también tienen derecho a pertenecer a este régimen subsidiado. En este caso, de estas poblaciones especiales, es independiente de su clasificación del nivel de pobreza. Entonces, si no forma parte de estos grupos poblacionales, esta persona puede afiliarse, sí, pero ya al régimen semicontributivo. Puede ser, por ejemplo, en el caso que usted me decía, un estudiante que trabaja
si está trabajando, puede que esté trabajando en una empresa afiliada al régimen MIPE. Algunas empresas MIPES contratan al CIS como asegurador. En ese caso, tendría derecho a atenderse en el CIS gracias a este régimen MIPE. Hay un régimen de emprendedores que también brinda la cobertura, pero también hay que pagar. Son los diferentes regímenes semicontributivos. Y hay otro que es para independientes, donde también tienen que pagar. Todo lo que no forma parte del subsidiado forma parte del semicontributivo y hay que pagar un monto dependiendo del régimen. Estos montos son bajos, no son... Pueden variar de régimen a régimen, pero no son montos muy altos, porque igual están financiados por el Estado de manera parcial. ¿Alguna pregunta más? Gracias, gracias. Bien. ¿Alguna pregunta más? Bien, vamos a continuar entonces ahora con los procesos de cobertura y control prestacional. Acá vamos a ver un poco más de los diferentes regímenes de aseguramiento y del control, que es muy importante, porque es dinero que se paga y tiene que haber cierto control de lo que se brinda. Vamos a ver primero la cobertura prestacional, los planes de cobertura del seguro integral. Tenemos, como había mencionado, los dos regímenes que son el subsidiado y el semicontributivo. El subsidiado que está conformado por el CIS gratuito, mediante el cual no pagan nada. El CIS gratuito tiene diferentes planes. Hablábamos del PEAS, que es el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Luego vamos a ver más detalle respecto al PEAS. Por ahora solamente lo voy a mencionar. En este PEAS están la mayor cantidad de prestaciones, de procedimientos, de tratamientos que puede recibir un paciente, la mayor cantidad de prestaciones de las más frecuentes. Las prestaciones más frecuentes, el 80% de las prestaciones que se pueden brindar forman parte del PEAS. Lo que está por fuera del PEAS es el 20% de prestaciones que son las menos frecuentes. Entonces, el CIS gratuito tiene cobertura del PEAS. Tiene cobertura de un plan complementario regular, que está determinado en su norma, en su propia norma de los planes de cobertura. Y tiene un plan complementario de cobertura de extraordinaria, que también hay una norma que determina qué conforma este plan complementario de cobertura extraordinaria. Y adicionalmente está el listado de enfermedades de alto costo, que son las enfermedades más caras. Por ejemplo, la insuficiencia renal crónica terminal forma parte de las enfermedades de alto costo. Y acá están las enfermedades más caras y las menos frecuentes también. Todas estas prestaciones son las que forman parte de la cobertura que brinda el CIS gratuito. Luego vienen los regímenes semicontributivos. En los regímenes semicontributivos tenemos al CIS independiente, que es cualquier persona que puede o no puede tener un trabajo y desea afiliarse al CIS. Entonces, igual tiene derecho a las mismas coberturas del CIS gratuito. Luego viene el CIS emprendedor. El CIS emprendedor es una persona que tiene su pequeño negocio, su pequeño emprendimiento, que está empezando a trabajar en algo y necesita una cobertura. Entonces puede afiliarse a este régimen del CIS emprendedor, que también tiene las mismas coberturas que los otros planes. La diferencia aquí del subsidiado al semicontributivo es que es básicamente que acá sí hay que pagar una mensualidad, una prima mensual, que es muy bajita, pero hay que pagarla. Y finalmente tenemos el CIS de MIPES, que actualmente solamente tiene derecho a PEAS, pero que están justamente trabajando para ampliar la cobertura de este CIS dirigido a MIPES. Estos son los principales planes de cobertura que existen. Sin embargo, nosotros sabemos que en el año 2019 sale una norma, una ley, que nos dice que todo ciudadano peruano tiene derecho a un seguro en salud. Lamentablemente, a esa fecha había una gran cantidad de personas que no eran ni pobres, ni extremadamente pobres, y que no tenían ningún tipo de seguro de salud. No eran trabajadores dependientes, por tanto no estaban afiliados a un seguro de salud, y tampoco tenían un seguro privado.
Entonces, a partir de esa fecha del 2019, cuando sale esta norma, todo ese grupo de personas que no tenían ningún seguro de salud pasan a afiliarse al SIS gratuito, pero solamente al plan PEAS, al plan obligatorio, el plan de cobertura obligatoria que es el plan PEAS. Este grupo también tiene SIS gratuito, no paga nada, pero en el plan PEAS, que es lo más básico. Ya si esa persona desea tener cobertura en los demás planes, ya tendría que pagar si no forma parte de los grupos de extrema pobreza, tendría que pagar sus determinadas primas. De esta manera es que se ha logrado avanzar en la cobertura de aseguramiento, llegando a casi el 98, casi el 100% de la población. Muy bien. Ahora vamos a hablar de los planes de beneficios en el marco del aseguramiento universal. Hablábamos del PEAS. El PEAS está regulado por un decreto supremo. Hubo un PEAS original del año 2010, pero actualmente ha sido actualizado, está actualmente vigente el decreto supremo. Ya. Muy bien, entonces, este PEAS está dado por el Decreto Supremo 023-2021 SA, que es la cobertura del 80% de las prestaciones, las más frecuentes, las prestaciones más frecuentes, en mayor porcentaje. Luego vienen los planes complementarios que permiten ampliar o crecer un poco más la cobertura extraordinaria que también permite ampliar un poco más la cobertura, y las enfermedades de alto costo. En el marco del aseguramiento del SIS, existe otra IAFAS, que es el FISAL. El FISAL es un fondo que permite cubrir solamente enfermedades de alto costo para aquellos asegurados al SIS. Acá veíamos que el SIS gratuito, el SIS independiente, el SIS emprendedor, incluye también la cobertura de enfermedades de alto costo. Estas enfermedades de alto costo son cubiertas específicamente por FISAL, por esta IAFAS FISAL. Y existen algunas exclusiones que luego las vamos a ver. Entonces, todo este plan de beneficios prácticamente abarca la mayor cantidad de patologías que pueden existir. Hay algunas enfermedades muy raras que no forman parte del listado de enfermedades de alto costo, que en realidad son pocas, pero en su mayoría, la mayoría de prestaciones están incluidas acá. Muy bien, ahora vamos a ver cómo está configurada la cobertura que recibe el asegurado al SIS. El asegurado al SIS tiene derecho a una cobertura de manera directa, es decir, el paciente va al establecimiento, puesto su DNI y se atiende, para diagnósticos del PEAS hasta 2 UITs y diagnósticos fuera del PEAS hasta 2 UITs. Asimismo, para todo lo que es emergencias y para todo lo que es prestaciones administrativas, dígase, por ejemplo, CEPELI. Hasta 2 UITs es cobertura directa, de atención directa, o sea, el paciente va y lo atienden. Si el gasto que está ocasionando la atención del paciente está por encima de las 2 UITs, ya pasa a la cobertura extraordinaria. Esta cobertura extraordinaria está sujeta a una autorización por la UDR. La UDR es un órgano del SIS que es regional, está en cada región, en cada provincia hay una UDR, y que se encarga, tiene médicos auditores que se encargan de dar de evaluar y de otorgar la cobertura extraordinaria. Cualquier prestación por encima de las 2 UITs debe pasar entonces por autorización previa de la UDR. No es que no esté cubierto, sí está cubierto, pero tiene que tener esta revisión previa y ser autorizado para que pueda tener continuidad de esa prestación. Y luego hablábamos de las exclusiones que están más adelante. Esas exclusiones básicamente
es temas estéticos. Temas estéticos y cirugía preventiva. Están en las exclusiones. Entonces, ustedes han visto que en muchos momentos hemos hablado del PEAS, del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Este PEAS, este Plan Esencial, incluye, como mencioné, el 80% de las atenciones que puede recibir un paciente. Los 80% de los diagnósticos. El PEAS vigente fue publicado en el año 2021 con Decreto Supremo 023-2021 SA. En el PEAS, vamos a ver que en este plan esencial, en este PEAS, en este plan esencial de aseguramiento en salud, antes de la Ley Marco de Aseguramiento en Salud, es decir, antes del 2009, no existía este PEAS. Este PEAS nació después de esta Ley Marco. Antes de la Ley Marco, estaba mucho más fraccionado este sistema. Veíamos que, por ejemplo, el asegurado a IAFAS públicas, al asegurado al Salud, al CIS, al Fondo de Fuerzas Armadas, tenían cobertura regulada por ley en todos los casos, sí, pero no era igual, no estaba equiparado. Es decir, el Salud tenía cobertura, el asegurado de salud tenía cobertura todo, el del CIS todavía estaba cubriendo solamente un grupo pequeño con algunas prestaciones. A nivel de Fuerzas Armadas, también la cobertura era limitada, no estaba equiparada. Había una disparidad de cobertura según régimen de financiamiento, según régimen de aseguramiento, perdón. Y a nivel de las privadas, también tenía su ley, para lo que es EPS también existe una ley, y solamente tenían derecho a cobertura de capa simple, el resto era discrecional, dependiendo del contrato con el asegurado. Y no había regulación respecto a los otros seguros. En el 2009, que se publica la Ley Marco, en salud ya se establecen las bases, se habla del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud, se habla de planes complementarios. A partir de aquí se establece que todas estas IAFAS deben brindar mínimamente el PEAS. Esto es muy importante porque equipara por lo menos la cobertura mínima. El PEAS es lo mínimo que deben ofertar. De tal manera que el asegurado de salud tiene cobertura mínimamente al PEAS. El asegurado al CIS mínimamente al PEAS. Y así incluyendo a los asegurados a las IAFAS privadas. Con la excepción de los que tienen coberturas de planes complementarios, como por ejemplo el oncológico, que ese es un caso muy aparte. Pero, por lo menos garantiza que todas las IAFAS nos oferten PEAS, mínimamente PEAS. Este PEAS está conformado por 162 condiciones, que incluyen condiciones, prestaciones que se brindan a personas sanas y a personas enfermas. Un total de 1.691 diagnósticos en el PEAS actual del 2021. Un punto muy importante respecto a este PEAS es que establece que no puede haber ningún diagnóstico que forma parte de este PEAS puede ser considerado preexistente. Ningún diagnóstico, es decir, anteriormente había problemas con las preexistencias, especialmente en los privados, y podían quedarse algunos pacientes sin derecho a atención para algunas enfermedades. Pero gracias a esta ley, las preexistencias no existen para los diagnósticos que forman parte del PEAS, y que son justamente los diagnósticos más frecuentes. El 80% de la demanda y es el 60% de carga de enfermedad en cuanto a costos. El 80% de la demanda de consulta, las más frecuentes. Vamos a continuar. Entonces, como mencionaba, este PEAS contiene condiciones asegurables de persona sana y de persona con enfermedad.
Acá estoy mostrando un ejemplo, porque en lo que es persona sana hay un total de 9 condiciones asegurables. Está recién nacido, gestante, adulto mayor, adulto, joven, niño. Son 9 condiciones asegurables para persona sana. Este es un ejemplo de las condiciones asegurables en el recién nacido sano. El PEAS te incluye la definición, los diagnósticos según CIE 10 considerados como parte de estas condiciones asegurables, y el contenido de las condiciones asegurables. El contenido de las condiciones incluye la intervención, que puede ser una intervención preventiva o de promoción, la prestación, por ejemplo, en este caso, atención inmediata del recién nacido. Está incluido la atención inmediata, lo que es la vacunación también, y otras condiciones que forman parte de la atención que tiene que recibir un recién nacido sano. El código del procedimiento, que es una codificación establecida en una norma del MINSA, la denominación del procedimiento según este código, y el sustento normativo sobre el cual tiene que brindarse esta prestación. En el caso de las condiciones asegurables de la persona con enfermedad, como habíamos visto, son más de 100 condiciones asegurables. Igual están listados uno por uno, la totalidad de estas condiciones asegurables son más de 150. El ejemplo que tenemos aquí es de la persona con aborto incompleto, sin complicaciones, en la primera condición asegurable en persona con enfermedad del PEAS. Tenemos la definición, los diagnósticos según CIE 10 que están incluidos en esta condición asegurable. Y luego tenemos el contenido de las condiciones asegurables, muy similar a la anterior. Es un ejemplo un poco más amplio de lo que incluye esta condición asegurable de la persona con aborto incompleto sin complicaciones. La intervención, por ejemplo, hay diagnóstico y hay tratamiento. En algunos casos puede haber seguimiento. Dependiendo del diagnóstico puede haber prevención, diagnóstico, tratamiento, seguimiento. Va a depender de qué diagnóstico sea el que se está considerando. En el caso de este diagnóstico de la persona con aborto incompleto sin complicaciones, se está incluyendo diagnóstico y tratamiento. Diagnóstico, acá lo he cortado a manera de ejemplo, pero en lo que es diagnóstico están la totalidad de prestaciones que se necesitan como parte del diagnóstico. La atención de urgencia, los exámenes de laboratorio, los exámenes de imágenes, todo lo que tiene que ver con el diagnóstico para esta prestación está incluido aquí. Y cada procedimiento está también listado con su código. Los procedimientos son muy detallados, ¿no? Por ejemplo, este procedimiento es consulta en emergencia para evaluación y manejo de un paciente. Y un poco más de detalle, según un sustento técnico que es la norma vigente. Esto respecto al diagnóstico, y así vamos a ver más prestaciones incluidas en diagnóstico. Luego tenemos la intervención tratamiento. Tratamiento, acá tenemos en este ejemplo dos intervenciones, lo que es la atención, dos prestaciones, lo que es la atención en hospitalización y la intervención quirúrgica por médico especialista en ginecología y obstetricia. Pero luego siguen más prestaciones, no son las únicas. En la atención en hospitalización, acá está su codificación, y vemos que hay varios procedimientos incluidos. Por ejemplo, los cuidados hospitalarios iniciales, consulta médica especializada o subespecializada, evaluación psicológica, con lo que incluye cada evaluación psicológica. Luego tenemos algunas precisiones respecto a cada una de las prestaciones que se están considerando. El sustento técnico sigue siendo la misma guía que estaba en diagnóstico. Y luego tenemos las intervenciones quirúrgicas, porque en este caso, que es un aborto incompleto, sin complicaciones se necesita una intervención. Primero, el tratamiento del aborto incompleto, completado quirúrgicamente, el AMEU, la aspiración manual endouterina, y así sucesivamente hay más procedimientos incluidos en cada prestación. Acá hay algunas precisiones. Por ejemplo, acá se está señalando de que esta prestación debe ser realizada desde establecimiento de salud 1-4 en adelante. Los que están en otra categoría no les corresponde. Y así vemos que el PEAS es muy detallado.
El PEAS es un listado de condiciones asegurables, pero está detallando los procedimientos que están cubiertos por cada intervención. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener aquí un... Perdón, en el ejemplo anterior, hemos visto que el diagnóstico, persona con aborto incompleto sin complicaciones, tiene dos intervenciones, la intervención diagnóstico y la intervención de tratamiento. Pero en este ejemplo que tengo acá, vemos que puede tener otro tipo de prestaciones. Por ejemplo, aquí estoy listando un grupo de condiciones asegurables de personas con enfermedad. Tenemos la persona con miomatosis uterina, la persona con hipertrofia prostática, con cáncer de cuello uterino, con cáncer de mama, con neoplasia de colon, y la última prestación es la persona con problemas de salud mental. Es la última del listado, de los 153 condiciones asegurables de persona con enfermedad. En el caso de la persona con miomatosis uterina, están incluyendo 4 diagnósticos. Por temas de espacio no he considerado todos los diagnósticos, pero acá está el listado de diagnósticos que se consideran como parte de esta cobertura de esta condición asegurable. ¿Y qué prestaciones se financian? En el caso de la persona con miomatosis uterina, con estos diagnósticos, las prestaciones a financiar son prevención, diagnóstico, tratamiento y seguimiento. En el caso de la persona con cáncer de mama, dentro del PEAS está considerado 11 diagnósticos que son incluidos en esta condición asegurable. Por ejemplo, tumor de comportamiento incierto desconocido es uno de los diagnósticos, masa no especificada en la mama es otro de los diagnósticos, y así, son un total de 11 diagnósticos. En este caso, las prestaciones a financiar solamente incluye prevención y diagnóstico. Para este caso, no incluye lo que es tratamiento, seguimiento. Y así vamos a ver que puede ir variando de condición asegurable a condición asegurable, va variando qué prestaciones se financian. En algunos casos se financian rehabilitación, va a depender, va a ir variando. Porque todo esto tiene que tener un sustento en un estudio de costos. Y esto es lo básico, lo obligatorio a ser ofertado en el marco del aseguramiento universal. Lo mínimo. Recordemos que es lo mínimo. Pero como habíamos visto anteriormente, el SIS no solamente cubre el PEAS, el SIS cubre también, tiene coberturas extraordinarias y tiene listado de enfermedades de alto costo. Entonces, muchas de estas prestaciones que son PEAS, que de repente no está incluido toda la completitud de tratamiento que necesita el paciente, sí va a estar incluido en las coberturas complementarias o en el listado de enfermedades de alto costo. Pero por lo menos estamos garantizando de que este listado de condiciones asegurables tenga esta cobertura. Por lo menos tenemos unas condiciones mínimas que debe recibir toda persona que habita el país. Todo poblador del país tiene que tener derecho a esta cobertura del Plan Esencial de Aseguramiento en Salud. Y es a esto a lo que tiene derecho ahorita más del 98% de pobladores del país que están incluidos en algún plan de aseguramiento. Las exclusiones del SIS son estas 3. Cirugía profiláctica, estética, cosmética o procedimientos para propósito que no sea mejorar el estado de salud. Esta exclusión, por ejemplo, también la tiene salud. La segunda exclusión, atención con otro financiamiento. Por ejemplo, SOAT tiene su propia ley, su propia cobertura, su propia fuente de financiamiento. Las estrategias, se refiere a las estrategias, por ejemplo, de inmunizaciones, a estrategias de control de niños sanos, son ciertas estrategias que tienen su propia fuente de financiamiento, porque estas estrategias son financiadas desde el MINSA. Algunos programas que tienen su propia fuente de financiamiento. Y están fuera el listado de enfermedades de alto costo, ya que el listado de enfermedades de alto costo están cubiertos por FISAL. Igual el usuario va a tener cobertura, pero a través de FISAL. Entonces, todas las atenciones que tengan otra fuente de financiamiento están excluidas del marco de la cobertura por SIS. Y las atenciones fuera del territorio nacional.
Las que esa atención es, o sea, por el SIS no se puede ir un asegurado a operarse a Estados Unidos o a otro país. Solamente cubre las prestaciones dentro del país. Muy bien. Ahora, como mencionaba, estas son las coberturas. Hemos hablado del régimen de aseguramiento, del financiamiento, de las prestaciones. Ahora estamos hablando de los planes que cubren la atención de los pacientes. Y ahora vamos a ver los procesos de control prestacional. Es muy importante el control prestacional, porque así como se está dando un dinero para una determinada cobertura, se tiene que controlar que no se abuse de este dinero que se está brindando. Entonces, el control prestacional es un macroproceso que forma parte del Seguro Integral de Salud que permite determinar la validez de la prestación a efectos del pago. Dentro de este control prestacional, hay tres procesos que están considerados aquí. Tenemos un proceso de evaluación automática, todo esto es informatizado y es rápido y automático. Este es el proceso de reconsideración, el proceso de control presencial posterior. Y puede haber otro implementado también que sea implementado más adelante. Entonces, como estos procesos es uno a continuación de otro. Primero se da el proceso de evaluación automática, que es una evaluación informatizada. Una parte de ella es totalmente automática, sin participación de ninguna persona, y otra parte de ella hay una participación de un médico auditor. Ese es el proceso de evaluación automática. Luego viene la reconsideración, que es un proceso mediante el cual la IPRES puede levantar las observaciones derivadas del proceso de evaluación automática. Y luego viene el proceso de control presencial posterior, que es un muestreo que se realiza para evaluar, mediante el cual los médicos auditores del SIS van y evalúan las prestaciones que se han brindado. Entonces, en el proceso de evaluación automática, que es el primer proceso de control prestacional, está regulado por la Resolución Jefatural 241-2015. Este proceso consiste en la aplicación de ciertas reglas de consistencia y validación a través del aplicativo informático. El SIS tiene su aplicativo informático, que es una web, que es el CIASIS, que le permite, donde han incluido la totalidad de prestaciones que están cubiertas. Y aquí el establecimiento de salud va a registrar las prestaciones que ha brindado. Cuando se atiende a un paciente en un establecimiento de salud, el médico llena un FUA, o el profesional que dio la atención llena un FUA. El FUA es un formato único, donde se registra las prestaciones otorgadas, los medicamentos, todo lo relacionado con la atención. Ese FUA, una vez que ha sido lleno, es digitado por personal contratado para ese fin. Estos digitadores van a ingresar la información del FUA en este aplicativo informático web CIASIS, que es propio del SIS. Ellos registran allí. Entonces, en función a esa información registrada es que se van a aplicar las reglas de consistencia y validación de las prestaciones reportadas por los establecimientos de salud. Tiene 3 etapas. Primero hablábamos la primera etapa de la supervisión automática. Esta supervisión automática es totalmente automática. Si no pasa esta supervisión, ni siquiera pueden registrar la información. Aquí se aplican estas reglas de consistencia y validación de manera muy radical. Y si hubo algún error que no permite registrar este FUA, ese FUA ya no va a poder ser ingresado. Luego viene la supervisión médica electrónica, que ya es hecho por un médico, pero en computadora, y una conformidad de este proceso, un acta de conformidad de este proceso. Para ello se aplican reglas de consistencia y validación, que tienen que ver básicamente con la etapa de supervisión automática.
Las reglas de consistencia es un criterio mínimo establecido para el registro de prestaciones. Es como un filtro. Si es que no cumple con estos criterios, no van a poder registrar ese FUA en el aplicativo informático. Es un FUA que no va a poder ser digitado. Si no ha superado una regla de consistencia, este FUA no puede ser digitado. Te permite también identificar los FUAs duplicados para evitar que exista duplicidad en el registro de las prestaciones, porque recordemos que esto se traduce en dinero. Puede haber algunos casos de excepción autorizado por alguna de las instancias del SIS, pero estos casos son muy particulares y son individualizados, en los cuales pueden autorizar el registro el pago sin aplicar las reglas de consistencia y validación, pero son casos muy excepcionales, porque tienen que tener cierta justificación. Son en total de 39 reglas de consistencia vigentes. Por citar algunos ejemplos, estas reglas de consistencia tienen que ver, por ejemplo, con que la prestación que se está brindando tenga relación con la etapa de vida del paciente o con el género del paciente. Por ejemplo, este sistema me permite identificar que no me permite registrar, por ejemplo, una gestación a un varón. O no me permite registrar un diagnóstico prostático en una mujer. O un diagnóstico de control de niño sano en un adulto mayor. Estos son algunas de las reglas de validación. Por eso es que son cerradas, es decir, que si no se cumple con esta regla de validación, yo no voy a poder registrar esa prestación. Son muy cerradas porque te permiten identificar este tipo de contradicciones, ¿no? O sea, una prestación que corresponde a una mujer, a un varón, o prestaciones que sean diferentes según el rango, la edad del paciente, que no corresponde a la edad del paciente. Otro ejemplo es la fecha máxima de digitación de tensiones. Existen plazos para registrar una vez finalizada una tensión. Son 30 días hábiles. Por ejemplo, si yo me atendí hoy día, tienen hasta 30 días para registrar mi atención. Si es que se pasan de esos 30 días, ya no pueden registrar mi atención. Ya pasaron es un incumplimiento de la regla de consistencia número 26, que es la fecha máxima de digitación de tensiones. Y así tenemos un total de 43 reglas de consistencia. Luego tenemos las reglas de validación. Son criterios técnicos que verifican el cumplimiento ¿de qué? Del adecuado registro, de los estándares de calidad de atención, de la oportunidad e integralidad de acuerdo a la normativa vigente. Hay dos tipos. Hay algunas reglas de validación que son automáticas, que son aplicadas en la primera parte de la validación y que se aplica a toda la producción. Son igual reglas que me van a impedir registrar el FUA si es que no cumplo con estas reglas de validación automática. Luego vienen las reglas de validación de la supervisión médica electrónica, que es muestral. Estas reglas ya son evaluadas por el médico auditor en el momento que hace la supervisión médica electrónica. El proceso de supervisión médica electrónica no se realiza a la totalidad de prestaciones, sino que se hace un muestreo, se selecciona esta muestra de prestaciones y el médico auditor va a hacer la supervisión médica electrónica de estas prestaciones identificadas. Esas reglas de validación se van a aplicar a este grupo de prestaciones que son seleccionadas de manera aleatoria. Todo esto es informatizado, es digital, así que el mismo sistema es quien les permite seleccionar la prestación que a la cual se va a aplicar la validación de la supervisión médica electrónica. Y acá tenemos las reglas de validación. Son 17 reglas de validación. Te permiten determinar si una prestación, te permiten validar la extemporaneidad de la prestación,
el diagnóstico, el tipo de diagnóstico, la cobertura prestacional, la cobertura de pago, el nivel de atención y día por personal, el tope de atención por prestación, y así hay muchas más prestaciones, hay muchas más reglas de validación, tenemos las propias del sistema de lo que es la supervisión médica electrónica, que son ya muy específicas porque son ya realizadas por el médico auditor que está encargado de esta fase de la auditoría de la prestación. Estos dos componentes son automáticos y son electrónicos, y son muy importantes porque permiten identificar errores en el registro y evitar también cobros dobles, y a fin de poder garantizar que el dinero que se está pagando corresponda realmente a las atenciones que se están brindando. Acá se evalúa también la calidad. Lo que es la validación de que hace el médico, evalúa la calidad, evalúa la pertinencia respecto a los diagnósticos, respecto a los tratamientos, y es muy importante esta fase de la validación. Como había mencionado entonces, al momento que hacen la supervisión médica electrónica, se van a seleccionar según ciertos filtros. Todo esto lo determina en el nivel central, la GREP, que es la Gerencia de Riesgos y Evaluación de Prestaciones. Ellos van a determinar cuáles son los criterios para seleccionar las prestaciones. Asimismo, se van a incluir en la supervisión médica electrónica las prestaciones de mayor costo, los procedimientos de mayor costo o frecuencia, y pueden haber otros criterios adicionales determinados. Pero es un grupo seleccionado de prestaciones. Y acá están algunos ejemplos de las prestaciones que son incluidas en el procedimiento de supervisión médica electrónica. Por ejemplo, tenemos el aviso 1, les sale como un aviso, donde van a evaluar. En el aviso 1, tiene que ver con la consulta externa. Si tenemos una prestación, un FUA, de una prestación que corresponde a un paciente que está en el rango de edad de 15 a 59 años, y lo que verifican acá es el número de tabletas entregadas por consulta externa. Ese es un ejemplo de uno de los controles que realizan, la cantidad de tabletas entregadas según diagnóstico. Igual en el siguiente aviso están las tarifas según procedimiento realizado, con los códigos, porque cada prestación tiene su código, cada tarifa tiene su código, todo está codificado, de manera que pueda realizarse este tipo de auditoría. Y acá vemos también temas de la restricción, por ejemplo, de lo que es medicamentos en jarabe para adultos, que no se da, esto habitualmente se da en otro rango etario, y esto lo identifica el médico auditor al momento de hacer la revisión, la evaluación de la prestación médica electrónica. Acá vemos un aviso respecto a la relación entre el diagnóstico y el tratamiento indicado, según el código de la prestación, algunos criterios para el tratamiento. Entonces, como vamos viendo, son temas ya muy puntuales. Lo que se evalúa en la prestación médica electrónica son temas muy puntuales que tienen que ver con diagnóstico, con número de tabletas entregadas, diagnóstico identificado, pertinencia en el diagnóstico, el tipo de medicamento entregado tiene que tener relación con el grupo etario del paciente. Algunos casos tienen que ver con el valor de la prestación otorgada, prestaciones duplicadas. Es decir, que en una determinada atención, a veces puede por error haber duplicado la prestación, el registro de la prestación. Algunos temas con formas farmacéuticas también puede haber, en respecto al volumen que recibe el paciente. Básicamente nos permite detectar ciertos errores en el registro o en la prestación. Pero todos estos
avisos que son identificados durante la supervisión médica electrónica, pueden ser luego reconsiderados, como lo vamos a ver más adelante. Luego de haber finalizado con los procesos de evaluación automática, tanto con lo que es la aplicación de las reglas de consistencia y la validación, una vez finalizado este proceso, se va a suscribir un acta de conformidad. Esta acta de conformidad es suscrita por parte del CIS, por un representante del CIS y el supervisor médico, y también por un representante del prestador. Por parte del prestador, firma un representante de la unidad ejecutora, en caso de los hospitales, o en su defecto, un representante, para el caso de primer nivel, un representante de la DIRESA, JERESA, o de la red de salud, para el caso de primer nivel. En esta acta de conformidad se registra la totalidad de prestaciones brindadas, la producción diaria, las prestaciones, los FUES registrados, los contratos de afiliación registrados, fichas de inscripción registradas, toda la producción de la atención. Y asimismo se registran las prestaciones observadas, el número de prestaciones que han sido revisadas por supervisión médica electrónica y el total de prestaciones observadas. Todo esto se registra en esta acta de conformidad y va a ser firmado por ambos, por el CIS y por el prestador. Una vez que has finalizado este proceso de conformidad del proceso de control prestacional automático, viene ya el proceso de reconsideración. Es decir, el hospital o la red, en el caso del centro de salud de primer nivel, tiene derecho a solicitar la reconsideración de la observación, porque esas observaciones van traducidas en un descuento, le van a restar este monto observado del pago que va a recibir. Entonces, tienen derecho a presentar una solicitud de reconsideración. Tienen que, a nivel interno, evaluar las observaciones y buscar los sustentos de esas observaciones en caso que quieran reconsiderar. Lo que hacen es presentan una solicitud de reconsideración, van basándose en el consolidado de las observaciones. Porque esta acta que vemos acá traduce el total, pero en adición a este total hay un Excel o reporte Excel de las prestaciones observadas no conformes para que la IPRES o la unidad ejecutora pueda realizar la reconsideración de estas prestaciones observadas. Esto va a estar en un Excel. Entonces, a partir de aquí, pueden identificar las observaciones y poder presentar la solicitud de reconsideración de estas observaciones. Si, por ejemplo, la observación identificada es por un tema de un error en el registro, por ejemplo, yo le entregué 15 tabletas, pero registré 25, y me están observando porque no pasó las reglas de consistencia, y porque no le correspondía recibir 25 tabletas, sino 15. Entonces, si me han observado por eso, yo lo sustentar con una copia de la historia clínica o con la copia justamente de la entrega del medicamento. Yo lo puedo sustentar. Entonces, yo puedo adjuntar el FUA de reconsideración, llenándolo con la información correcta. En este FUA de reconsideración se envía una copia del FUA de reconsideración, una copia del original observado,
Y los sustentos, ¿no? Que puede ser la historia clínica, la copia de recetas, si tiene que ver con una atención hospitalaria, la copia del CARDEX, el detalle del gasto, o cualquier documento que me permita sustentar que se trató de un error de registro, pero que en realidad la prestación sí fue correcta, para el caso de que sea un error en el registro. Entonces, estas prestaciones pueden ser reconsideradas. Para ello es que se ha establecido este proceso de reconsideración, este procedimiento de reconsideración. Si, por ejemplo, la observación tiene que ver con la pertinencia del tratamiento, yo tendría que adjuntar algún sustento basado en una guía, en una guía práctica clínica, en un manual de procedimientos, que me sustente la pertinencia de esta prestación que se realizó. Pero todo esto está sujeto a una reconsideración, que posteriormente puede ser evaluado por el SIS. Hay algunas condiciones previas a ser tomadas en cuenta antes de presentar la solicitud de reconsideración. Primero, que no debe existir un proceso previo de reconsideración. Los formatos no deben tener enmendaduras o borrones. El FUA original debe tener firmas y sellos de las personas que atendieron y del usuario, y que la atención esté registrada en la historia clínica. Si no tienen estos requisitos, ya no tendrían que enviar la solicitud de reconsideración. Pero esta parte es importante también porque permite que la evaluación del proceso de control no sea de un solo lado, que haya un ida y vuelta. Es decir, que si hay algo observado por el SIS, el establecimiento de salud tiene la opción de solicitar que reconsideren la observación con los sustentos que corresponden. Estos son algunos ejemplos de cuándo en qué casos podría considerarse una reconsideración. Por ejemplo, cuando hay un error en el registro. Los datos registrados en el sistema son diferentes al físico. En este caso, como es un error en el registro, el FUA físico está bien, pero en el sistema está mal, yo puedo enviar simplemente el FUA físico. No necesito enviar la historia clínica. O cuando se omitió el registro de algún dato, pero en el FUA físico está normal, está bien, entonces acá tampoco requiere un envío de historia clínica, simplemente el envío del FUA físico. Esto es cuando es un error de registro en el sistema. Pero si está errado el FUA físico, o está incompleto el FUA físico, solamente se puede sustentar con la historia clínica y con las recetas. O con el CARDEX, porque acá sí necesito un documento, un medio probatorio que me demuestre de que es un error de registro y no es un error de la prestación. Y el último caso es cuando no existe una conformidad del prestador con el motivo de la observación. Por ejemplo, me observan que por qué le dio amoxicilina, no correspondía darle amoxicilina, entonces yo en este caso tengo que sustentar el motivo por el cual le di la amoxicilina sin corresponder. Tendría que ser, como mencionaba, con una guía de práctica clínica, una guía técnica, algún documento técnico que me sustente el por qué yo estoy dando esta prestación que ha sido observada. Entonces, estos son los motivos por los cuales yo puedo reconsiderar. Toda esta parte, primero vimos lo que era el proceso automático que es virtual, es digital. Esta parte lo hace, la segunda parte, que es la reconsideración, lo hace el prestador. Pero también hay un proceso de control prestacional posterior que lo hace el SIS y que es presencial. El SIS, en su estructura orgánica, tiene las gerencias centrales que están acá en Lima, y tiene gerencias macrorregionales. Gerencias macrorregionales, hay una en el centro medio que está en Lima, y hay una en el sur, otra en el norte, y hay diferentes gerencias macrorregionales. A su vez, cada gerencia macrorregional tiene a su cargo UDRs, que son unidades desconcentradas regionales. Hay UDRs en Lima, en Tacna, en todo el Perú hay UDRs, que son más regionales, más de provincia, más provinciales. Entonces, estas UDRs
tienen médicos auditores. Estos médicos auditores de las UDR son quienes se encargan de hacer el proceso de control prestacional posterior. Este proceso consiste en evaluar y verificar documentariamente in situ, es decir, en el establecimiento de salud, respecto a las prestaciones que han sido brindadas y financiadas por el SIS. Y el registro de sus aplicativos informáticos. Tiene dos fases. La fase de evaluación de la conformidad del registro del formato único de atención del FUA, o la fase de conformidad de la prestación. O sea, va a verificarse primero el registro, que el registro sea correcto, el registro del FUA sea correcto, y la segunda fase es dar conformidad a la prestación brindada. O sea, uno es registro y otro es contenido de lo que se ha registrado. En el caso de Lima Metropolitana, este proceso de control prestacional posterior se comunica con 7 días hábiles de anticipación. En el caso de regiones no necesariamente es así. Se hace en base a una muestra. A nivel de hospitales, la comunicación es un solo establecimiento el que se evalúa, entonces la comunicación es directamente al establecimiento de salud, directamente al hospital. Pero en el caso de primer nivel de atención, se le tiene que comunicar a la red de salud o a la DIRESA el listado de IPRES que van a ser evaluadas en este proceso de control prestacional, la fecha y hora que se va a realizar este proceso y el nombre del profesional que va a encargarse de hacer el proceso. Esto con el objetivo de que la IPRES esté lista para que se haga la evaluación del control prestacional posterior. Se hace un muestreo igual de 50 prestaciones y al establecimiento de salud se le comunica 96 horas antes del inicio del proceso cuando es fuera de Lima Metropolitana. Entonces se trabaja en base a un muestreo. Se aplica un instrumento de evaluación donde se van a evaluar todos los dos factores que había mencionado, lo que es el registro y lo que es la conformidad de la prestación. Hay algunos criterios que son considerados criterios para rechazar totalmente la prestación. Es decir, todo lo que yo he registrado en este FUA que está sustentando una atención que ha recibido un paciente que tiene que ver con todo lo que se ha realizado para el diagnóstico, para el tratamiento, la rehabilitación de este paciente. Todo esto forma parte de una prestación, todo lo que se ha realizado para este paciente. En algunos casos, o el médico auditor va a rechazar la totalidad de la prestación y en algunos casos, el médico auditor va a rechazar una parte de la prestación. Va a depender de si esta observación está dentro de los criterios de rechazo total o de los criterios de rechazo parcial. Por eso es que hay criterios de evaluación para rechazo total y criterios de evaluación para rechazo parcial. Por ejemplo, si no está físicamente el FUA en el establecimiento de salud, este es un criterio para rechazo total. Si el FUA no tiene los datos necesarios para la evaluación, también es un criterio de rechazo total. Si el FUA tiene enmendaduras, no es legible, tiene borrones, yo voy a rechazar totalmente la prestación. Y así hay otros criterios, ¿no? Firma del paciente, firma y sello del responsable de farmacia, del responsable del laboratorio de anatomía patológica, en caso que corresponda, en caso que haya medicamentos entregados, en caso que haya exámenes de laboratorio realizados, exámenes de imágenes realizados, tiene que haber el sello y firma del responsable. Si no hay esto, también es un criterio de rechazo total. Si no hay firma del usuario, del asegurado, también es un criterio de rechazo total. Hay varios criterios de rechazo total, son los que he mencionado. Bien. Si es que se identifica algún criterio de rechazo total, toda la prestación que está siendo evaluada es rechazada. Es una evaluación, es una prestación que va a pasar a descuento del dinero que le corresponde recibir por las atenciones de los pacientes. Bien, pero así como hay criterios de rechazo total,
hay criterios de rechazo parcial, que son, por ejemplo, cuando no hay conformidad entre algunos datos del FUA. Por ejemplo, no hay conformidad, de repente hay un error en una fecha, de repente hay un error en lo que es el medicamento entregado o el procedimiento realizado. Se va a observar solamente esa parte, solamente esa prestación, esa parte de la prestación que tiene error, se va a observar. En este caso se habla de un rechazo parcial. Para yo poder hacer la evaluación, entonces voy a hacer el registro, la revisión del FUA y la evaluación completa de la historia clínica de esta prestación identificada, y así voy a poder determinar estos errores. Esta evaluación se hace en base a la auditabilidad de los formatos que se tienen, con los que se va a trabajar, que es el FUA, la historia clínica, las recetas, los CARDEX, que exista el registro y la concordancia de la información del FUA con las diferentes fuentes de verificación, que son la historia clínica, el CARDEX, y la evaluación de la atención en sí, de la pertinencia de la evaluación de la atención que ha recibido el paciente. Voy a evaluar la atención en salud y voy a determinar si este es pertinente, y según eso voy a ver si es que hay un rechazo total o un rechazo parcial de la prestación que está recibiendo el paciente. Todo esto forma parte de los criterios de evaluación de la conformidad de la prestación. Y con ello yo voy a poder determinar si esta prestación es rechazada totalmente o rechazada de forma parcial. ¿En qué se traduce esto? Se traduce en un descuento. Nosotros habíamos hablado de que las prestaciones el pago por la atención de los pacientes hay diferentes modalidades de pago, que se va a traducir en un pago fijo y un pago variable. Este pago fijo es un pago específico que va a recibir el establecimiento de salud y que va a recibir de manera previa a las atenciones, y luego viene el pago variable, que tiene que ver con el cumplimiento de indicadores. De este monto del pago variable pueden haber descuentos, o sea, le pueden restar el monto que va a recibir la IPRES en base a estos procesos de evaluación que se hacen, estos procesos de auditoría que se hacen a las atenciones recibidas, a la atención, a la evaluación automática o a lo que es el control prestacional posterior. Entonces, aquí va a haber observaciones, tanto en la fase automática como en la fase presencial. Van a haber observaciones y pueden haber ciertas prestaciones rechazadas, y eso se traduce en un descuento, en un monto menor. Es por eso que a nivel de las IPRES públicas es importante que controlen su registro de atención, su registro de FUA, y que estén en la posibilidad de presentar reconsideraciones para el caso que tengan observaciones en la fase de evaluación automática. Esto es a grandes rasgos el proceso de auditoría que se realiza a las atenciones en salud que reciben los pacientes afiliados al SIS. Y es una parte muy importante porque nos permite controlar el gasto y evitar que haya desviaciones en lo que es la atención en salud de los pacientes. Muy aparte de esto, muy aparte de lo que es la auditoría médica que se realiza la atención, también el SIS realiza auditoría financiera. Realiza la auditoría del uso del dinero que les está dando a los establecimientos de salud para brindar la atención a los pacientes. Porque este dinero, como habíamos mencionado, el dinero que da el SIS sirve para cubrir el gasto variable. Y este gasto variable está determinado, esta plata está determinado para qué tiene que ser utilizada. Y el establecimiento de salud no puede usar ese dinero en cosas que no están señaladas como cubiertas por el SIS para esta IPRES. Entonces, eso también supervisa el SIS al momento que hace sus auditorías, ya sean médicas o auditorías financieras.
Bien, ¿tenemos alguna pregunta hasta este punto? Doctora, buenas noches. Mi nombre es Mónica Sánchez. Disculpe, ¿qué es el gasto variable? El gasto variable. A ver, primero para poder explicar qué es el gasto variable, vamos a decir qué es el gasto fijo. Lo que es el costo fijo, lo que es el gasto fijo es el gasto en que incurre, es el costo en el que el costo que no va a cambiar en un determinado lugar. O sea, por ejemplo, un establecimiento de salud, un costo fijo se considera el pago de personal, el alquiler por el local, en caso de que sea un local alquilado, el pago de los servicios básicos, el pago de lavandería, limpieza, todas las actividades que no van a cambiar, que van a ser las mismas día a día, mes a mes, año a año. Esos son los costos fijos. Costos variables son los costos adicionales que se gastan en función al paciente. Por ejemplo, los medicamentos que yo le entrego al paciente es un costo variable. Los insumos que yo utilizo, la jeringa que yo utilizo, la gasita que yo utilizo para la atención al paciente es un costo variable. Los insumos que utiliza el tomógrafo para tomarle esa tomografía al paciente está dentro del costo variable. La papelería que utiliza el personal para llenar la historia clínica, los formatos, los lapiceros con costos variables. Y así, hay costos variables. Entonces, por ejemplo, la consulta externa está conformada por costo fijo y costo variable. El costo fijo es el pago del personal, lo que me cuesta el consultorio, lo que me cuesta los equipos, y el costo variable es el papel y los medicamentos. En el caso de hospitalización va a ser diferente, en el caso de emergencia va a ser diferente, en caso de exámenes va a ser diferente. Estos son los costos fijos y costos variables. El FIS paga el costo variable y el gobierno regional o las DIRIS pagan el costo fijo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, si no hay preguntas, damos por terminada la clase. Les agradezco su presencia y esperamos que haya sido de utilidad para el objetivo que se está realizando en esta oportunidad. Muchas gracias también al Centro Global de Investigación por la oportunidad y estamos concluyendo con la clase de hoy.